Mi hija de 12 años dejó inconsciente a golpes al nuevo esposo de su mamá en la boda, y estoy tan orgulloso de ella. La llamada llegó a través de mi comandante. Tu hija cometió un asalto agravado en la boda de su madre. Tienes que volver a casa ahora mismo. Estaba en una base en Alemania, y no había visto a mis hijos en 8 meses. Ahora mi niña, la que lloró durante una semana cuando murió nuestro perro viejo, enfrentaba cargos por mandar a un hombre adulto al hospital, justo en el altar. Después de un vuelo de emergencia de 18 horas, fui directo a la casa de mi exesposa, donde estaba mi hija. La sangre oscura del novio todavía manchaba la grava junto a los escalones de la entrada. Toqué el timbre. Mi exesposa, Diane, abrió la puerta, el rostro retorcido de rabia. Vamos a presentar cargos. No voy a tomar el lado de nadie hasta escuchar a ambas partes, dije, pasando junto a ella. La sala era un tribunal. Los padres de Diane en el sofá, su hermano Ross junto a la chimenea, su hermana Fen en la esquina, los padres del novio de pie como perros guardianes, y en el centro, el nuevo esposo, Wade, con la mandíbula alambrada, 2 ojos morados y vendas alrededor de la cabeza. Gemía suavemente, presionando una bolsa de hielo contra su cara. Y ahí, rodeada por toda esa multitud, estaba sentada mi hija, mi niña de 12 años, la que sacaba arañas afuera en un vasito en vez de pisarlas, la que le enseñó a su hermanastro pequeño a doblar grullas de papel. Estaba sentada perfectamente derecha, la barbilla levantada, mirándome directo a los ojos sin ni un rastro de arrepentimiento. Se veía orgullosa de lo que había hecho. Tu hija es peligrosa, escupió Diane. Mira lo que le hizo. Wade gimió más fuerte. Es un animal. La van a acusar como menor, pero deberían juzgarla como adulta. El abuelo negó con la cabeza, disgustado. Miré a mi hija. Tenía los nudillos partidos e hinchados, uno envuelto en una toalla de papel. Parecía que no había excusa real, pero aún así le pedí que me contara su versión. Miró alrededor del cuarto lentamente, observando cada rostro. Entonces habló, con voz clara. ¿Quieren saber la verdad? Ha estado lastimando a Tommy durante 6 meses, encerrándolo en la oscuridad, y le llama disciplina. Por eso lo hice. Mi mundo se detuvo, pero el cuarto explotó al instante. Mentirosa, ridículo. ¿Cómo te atreves? Los ojos de Wade se desviaron a un lado por apenas un segundo antes de gemir más fuerte. La madre de Diane dio un paso adelante, señalando a mi hija. Tú, pequeña víbora. Pero el padre de Wade le agarró el brazo, la cara pálida, como si hubiera estado esperando esto. En medio de todo el caos, mi hija sacó su teléfono y deslizó hasta una carpeta oculta. Cierra el candado desde afuera. Le dijo a Tommy que si lloraba le iba a dar con el cinturón. Vi las imágenes por encima de su hombro y se me revolvió el estómago. Un candado atornillado desde afuera de la puerta del cuarto de un niño. Moretones con forma de dedos. Un verdugón cruzando una espalda pequeña. Las manos de Diane temblaban mientras miraba fijamente la pantalla. Eso podría ser de cualquier cosa. Los niños se magullan, pero su voz sonaba hueca, como si estuviera leyendo un guión en el que no creía. Wade intentó hacer un gesto de descarte hacia el teléfono. Eso está fuera de contexto. El niño es torpe. Se detuvo, dándose cuenta de que acababa de admitir que sabía que el niño estaba lastimado. Mi hija se puso de pie, la voz temblando de rabia. Mamá, te lo dije hace 3 meses. Dijiste que solo estaba siendo firme. Diane empezó a tartamudear. Yo no pensé... Abuelo, te reíste, dijo. Me dijiste que una mano firme nunca lastimó a nadie, que a ti te hizo hombre. La cara del abuelo pasó de roja a blanca. Miró a Wade, después a su nieta, y algo se derrumbó en su expresión. Tía Fen, tú me dijiste que no fuera tan dramática. Fen retrocedía hacia la puerta, las lágrimas corriendo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pensé que solo eran reglas. Tío Russ, dijiste que debería estar agradecida de que un hombre por fin se preocupara lo suficiente como para poner límites. Russ tenía la cabeza entre las manos. Dios santo, yo no sabía que en realidad... Abuela, dijiste que los niños necesitan disciplina y que en tu época te daban con el cinturón y saliste bien. La abuela se desplomó hacia atrás en el sofá, una mano sobre la boca, susurrando que no lo sabía. Cada uno de ustedes me dijo que me metiera en mis propios asuntos. Los padres de Wade estaban discutiendo en susurros. Su padre siseó. Otra vez no, Patricia. Juraste que había cambiado. La palabra otra vez quedó flotando en el aire. Pero no es por eso que le pegué, dijo mi hija, cortando en seco. Todos se congelaron de inmediato. ¿A qué te refieres que no es por eso?, pregunté. Anoche encontré a Tommy encerrado en la casa de la piscina. Había estado ahí desde la cena, sin agua. No podía pararse cuando abrí la puerta. Se me heló la sangre. Tommy era el hijo de 9 años de mi exesposa, el hermanito de mi hija. La máscara de Wade finalmente se cayó por completo. El niño necesita estructura o va a crecer blando. Diane le agarró los hombros. ¿Qué acabas de decir? Por primera vez, un miedo real le cruzó el rostro. Mi hija estaba llorando ahora, sollozos feos, entrecortados. Esta mañana
La mañana de tu boda te rogué, mamá. Dijiste que hoy no, que no delante de todos. Sabía que nada de lo que dijera lo iba a detener, así que lo detuve de la única forma que podía. Mi hija se limpió la cara y corrió escaleras arriba. Bajó cargando a Tommy, quien enterró la cara en su hombro. Tommy, ¿Wade te encerró? El niño asintió. Entonces se levantó la manga, un anillo de moretones oscuros alrededor de la muñeca donde algo lo había atado, y se dio la vuelta para mostrar un verdugón de cinturón cruzando la parte de atrás de sus piernas. La madre de Diane le gritó al novio: «¡Lo prometiste! ¡Fuiste al programa! ¡Prometiste que esto nunca volvería a pasar!». Wade se quedó ahí parado, sin ningún rastro de pretensión, su cara amoratada, retorcida de desprecio. Fue entonces cuando mi hija habló de nuevo. Somos niños, y cada adulto en este cuarto lo eligió a él por encima de nosotros. Llamé al 911 de inmediato. La familia de Diane me rogaba que parara, diciéndome que iban a retirar los cargos contra mi hija, pero no los escuchaba. Fue entonces cuando Wade cojeó hasta el baño. No sé qué hizo ahí adentro, pero no me importó. 10 minutos después, salió justo cuando la policía llegaba a la puerta. Se lo llevaron para interrogarlo. Tomé a mi hija, a Tommy, y manejé hasta la casa de mi mejor amigo, pero 2 horas después mi teléfono sonó. La voz del detective sonaba seria. «Necesitamos que venga a la estación de inmediato». Manejé con el estómago hecho nudo. Me llevaron directo a un cuarto de interrogatorio. Resultó que lo que fuera que Wade hizo con su teléfono en ese baño me había metido en problemas, y estaba a punto de descubrir que hombres como él siempre tienen un plan de respaldo. El detective me llevó por un pasillo estrecho que olía a café viejo y a limpiador de pisos. Abrió una puerta a un cuarto pequeño con solo una mesa de metal y 2 sillas de plástico. Deslizó una carpeta manila sobre la mesa y me dijo que le echara un vistazo. Me temblaban las manos mientras la abría. Adentro había capturas de pantalla de un teléfono mostrando mensajes de texto entre Wade y yo. Los mensajes me mostraban diciéndole que podía manejar a los niños como necesitara mientras yo estaba desplegado. Un mensaje decía que confiaba completamente en su criterio sobre la disciplina. Otro decía que el niño necesitaba límites firmes y que contaba con él para dárselos. Un tercero decía: «Lo que sea necesario para mantenerlos en línea, tienes mi bendición». Me quedé mirando esos mensajes que nunca había enviado. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Las marcas de tiempo mostraban que eran de hacía 3 meses, justo cuando mi hija le contó por primera vez a Diane lo que estaba pasando. El detective se sentó frente a mí, observando mi cara con cuidado. Explicó que habían encontrado esto durante la revisión del teléfono de Wade, después de que reportó el asalto. Me preguntó directamente si le había dado permiso a Wade para disciplinar físicamente a los niños. Después preguntó si lo había autorizado a usar el confinamiento o el castigo corporal como método de corrección. Le dije que absolutamente no y que nunca había enviado esos mensajes. Exigí ver mis registros telefónicos de la compañía para probarlo. Dijo que necesitarían quedarse con mi teléfono para comparación y análisis forense. Fue entonces cuando caí en cuenta de que ya no estaba ahí solo como un padre recogiendo a sus hijos. Me estaban investigando como posible cómplice. Me llevaron a otro cuarto donde un técnico fotografió mis manos desde todos los ángulos. Después, rodó cada dedo en tinta y los presionó sobre unas tarjetas. El técnico explicó que necesitaban descartarme como cómplice de poner en peligro a un menor. La palabra cómplice me revolvió el estómago. Wade estaba tratando de hundirme con él, haciendo que pareciera que yo sabía y aprobaba lo que estaba haciendo. Durante las siguientes 3 horas me hicieron pregunta tras pregunta sobre mi relación con Wade. ¿Cuándo nos conocimos por primera vez? ¿Con qué frecuencia nos comunicábamos? ¿Qué tipo de conversaciones teníamos? ¿Sabía yo sobre sus métodos con los niños? Querían saber cada detalle de nuestras interacciones. Preguntaron si alguna vez había discutido estrategias de disciplina con él. Preguntaron si había notado algún cambio en el comportamiento de mis hijos en las videollamadas. Preguntaron por qué no había vuelto a casa antes y sospechaba que algo andaba mal. Cada pregunta se sentía como una trampa. Finalmente me dejaron ir, pero se quedaron con mi teléfono y me dijeron que no saliera de la ciudad. Salí de la estación sintiendo que las paredes se me venían encima. Manejé directo a la oficina legal de Casey Maple Grove, a quien mi amigo me había recomendado. Casey solo tuvo que verme la cara una vez para despejar toda su agenda de inmediato. Me sentó en su oficina y me hizo repasar todo desde el principio. Le conté sobre la boda y lo que mi hija había revelado, y ahora sobre estos mensajes falsos. Casey empezó a teclear rápidamente en su computadora mientras yo hablaba. De inmediato, presentó órdenes de preservación con todas las principales compañías telefónicas y de redes sociales. Explicó que Wade probablemente había usado aplicaciones de suplantación o editado capturas de pantalla durante esos 10 minutos que estuvo en el baño. Casey dijo que necesitábamos los registros telefónicos reales de la compañía para
para probar que los mensajes eran falsos. También presentó solicitudes para el historial de búsqueda de Wade para ver si había buscado cómo falsificar mensajes de texto. Casey me dijo que no volviera a hablar con la policía sin ella presente. Dijo que Wade claramente estaba tratando de enturbiar las aguas y crear duda razonable para su propia defensa. A la mañana siguiente, Curtis Oakridge, de Servicios de Protección Infantil, se presentó en casa de mi amigo, donde nos estábamos quedando. Necesitaba entrevistar a los dos niños por separado como parte de la investigación oficial. Fue gentil con ellos, pero muy minucioso en sus preguntas. Hizo que mi hija repasara todo lo que había pasado con Wade desde el principio. Mi hija le contó sobre la primera semana en que aparecieron los candados en las puertas. Describió cómo Wade esperaba hasta que Diane estuviera en el trabajo. Habló de las amenazas que él hacía si alguno de los dos le contaba a alguien. Curtis lo escribió todo con cuidado e hizo que mi hija firmara cada página. Después Curtis entrevistó a Tommy por separado en otro cuarto. El niño estaba asustado, pero le contó a Curtis sobre las veces que Wade lo encerró en la oscuridad. Le mostró a Curtis las marcas que todavía se estaban curando en sus muñecas y piernas. Curtis fotografió cada marca y documentó su tamaño y color. Algo se sentía muy mal en el asunto del baño de Wade. 10 minutos es mucho tiempo para simplemente quedarse ahí sentado mientras la policía está en la puerta. La reacción de su madre sobre otra vez y el programa me hacía preguntarme cuántas veces este hombre había hecho esto antes con otros niños. Hizo que viniera una enfermera especializada para hacer un examen físico completo a ambos niños. Después de las entrevistas, Curtis se sentó conmigo para explicarme lo que pasaría a continuación. Estaba implementando un plan de seguridad que me permitiría contacto supervisado con ambos niños mientras las investigaciones continuaban. Tendría que reunirme con ellos en la oficina de Servicios de Protección Infantil con un trabajador social presente. Se sentía humillante necesitar supervisión para ver a mi propia hija, pero acepté de inmediato porque su seguridad era lo único que importaba. Curtis explicó que el caso penal contra Wade avanzaría sin importar lo que pasara con la investigación sobre mí. Dijo que las revelaciones de los niños eran creíbles y consistentes con abuso. La evidencia física en Tommy respaldaba sus declaraciones, pero también me advirtió que el abogado defensor de Wade probablemente intentaría usar esos mensajes falsos para alegar que yo estuve involucrado, o al menos que fui negligente. Durante los siguientes días, todo se movió rápido, pero también dolorosamente lento. Casey obtuvo los registros telefónicos de mi compañía que probaban que nunca había enviado esos mensajes. Los metadatos mostraban que habían sido creados en el teléfono de Wade usando una aplicación de terceros. Casey también encontró que Wade había buscado en su laptop, la semana antes de la boda, cómo falsificar mensajes de texto para la corte y aplicaciones de suplantación que se ven reales. El detective llamó a Casey para decirle que ya no me consideraban sospechoso, pero que seguía siendo un testigo clave. Mi teléfono sonó mientras todavía estaba en el estacionamiento y la pantalla mostraba un número militar. Chandler Beargrove, del JAG, estaba en la línea diciéndome que mi autorización de seguridad estaba ahora bajo revisión debido a la investigación en curso. Dijo que mi permiso de emergencia se había extendido, pero que estaba en espera administrativa, lo que significaba que no podía volver al servicio hasta que se aclarara este lío. Me quedé sentado en mi auto sintiendo que toda mi carrera se estaba desmoronando, mientras mis hijos me necesitaban más que nunca. Casey llamó justo después y dijo que había conseguido copias de esas capturas de pantalla falsas que Wade le había mostrado a la policía. Las estaba viendo en su computadora y de inmediato notó que la tipografía no correspondía al modelo de mi teléfono. Me quedé sentado en mi auto sintiendo que toda mi carrera se estaba desmoronando, mientras mis hijos me necesitaban más que nunca. Casey llamó justo después y dijo que había conseguido copias de esas capturas de pantalla falsas que Wade le había mostrado a la policía. Las estaba viendo en su computadora y de inmediato notó que la tipografía no correspondía al modelo de mi teléfono. El formato de la marca de tiempo tampoco coincidía, y algunos mensajes tenían un espaciado distinto a otros. Ya había llamado a Corey Sedlin, que se especializaba en probar cuándo la evidencia digital era falsa. Iba manejando hacia su oficina en ese momento para examinarlo todo debidamente. Mientras tanto, Devin Piner, de Servicios para Víctimas, llamó para decir que había arreglado que Tommy tuviera un examen médico en el hospital infantil esa tarde. Lo llevé yo mismo, pero cuando llegamos al cuarto de examen, me dijeron que tenía que esperar en el pasillo. Tommy se veía tan pequeño entrando ahí solo con la enfermera y el doctor. Caminé de un lado a otro en ese pasillo durante 3 horas, revisando mi teléfono cada pocos minutos, tratando de no pensar en lo que podrían encontrar. La enfermera le llevó jugo 2 veces, y cada vez alcancé a verlo sentado en la camilla de examen con una bata de hospital. Cuando finalmente terminaron, Tommy salió cargando un osito de peluche que le habían dado y no me miraba a los ojos. Devin salió con una gruesa carpeta de documentación y me dijo que habían encontrado evidencia consistente
con lo que había revelado. Fracturas en proceso de sanación en 2 dedos, moretones antiguos en distintas etapas, señales de deshidratación y desnutrición. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de voz de Diane, que estaba perdiendo la cabeza por no poder llevarse a Tommy a casa. El plan de seguridad ahora requería que todas las visitas fueran supervisadas, y ella gritaba en mi buzón de voz sobre cómo todo esto era mi culpa. Primer mensaje: me culpaba por poner a nuestra hija en contra de Wade. Segundo mensaje: culpaba a Wade por ser un monstruo. Tercer mensaje: culpaba a nuestra hija por arruinar su boda. Cuarto mensaje: volvía a culparme a mí por no advertirle sobre Wade, aunque yo había estado del otro lado del mundo. Sus padres también llamaban, pero borré eso sin escuchar. Wade pagó fianza ese mismo día usando el dinero de sus padres, y en cuestión de horas su abogado había presentado una orden de restricción en mi contra. Los papeles alegaban que yo había orquestado toda la situación para robarme la custodia de ambos niños, y que había entrenado a mi hija para atacarlo. Se estaba pintando a sí mismo como la víctima de un plan de un exesposo celoso. Casey dijo que esto era comportamiento clásico de abusador, tratando de voltear la narrativa. A la mañana siguiente fue la entrevista de mi hija con Curtis Oakridge en el Centro de Defensa Infantil. Mi hija se sentó en ese pequeño cuarto con las cámaras y le contó a Curtis todo con detalle. Dio las fechas exactas en las que le había contado a su mamá sobre los candados hace 3 meses. Recordaba las palabras específicas que había usado su abuelo cuando se rió del asunto. Sabía qué llevaba puesto su tía el día que le dijo que no fuera dramática. Incluso recordaba qué estaban viendo en la televisión cuando su tío le dijo que debería estar agradecida. Curtis lo escribió todo y creó una línea de tiempo oficial de cada adulto al que se le había dicho y que no había actuado. El plan de seguridad implementado significaba que ambos niños tenían que quedarse en casa de mi amigo, conmigo, solo permitidos ahí durante horarios aprobados. Establecimos una rutina extraña donde yo llegaba a las 7 de la mañana para alistarlos para la escuela. Me iba cuando subían al autobús y volvía a las 3 de la tarde cuando llegaban a casa. Tenía que irme de nuevo cada noche a las 8, lo cual me destrozaba, porque era cuando Tommy tenía sus peores pesadillas. Mi amigo me mandaba mensajes con actualizaciones sobre él llorando por mí, pero no me permitían volver hasta la mañana. Vivimos así durante semanas, esperando fechas de corte y que las investigaciones avanzaran. Entonces llegó un correo de la consejera de la escuela de Tommy que me enfermó. Había sacado sus registros de un año atrás y encontró cambios claros que empezaron hace 6 meses. Justo cuando Wade se mudó. Sus calificaciones bajaron de As a Cis y había pasado de nunca faltar a la escuela a tener 14 ausencias. Su maestro había anotado que se había vuelto retraído y se sobresaltaba cuando los adultos levantaban las manos. Otra maestra escribió que había empezado a quedarse dormido en su escritorio y a acumular comida en su mochila. La consejera incluso había llamado a Diane al respecto, pero ella había dicho que Tommy solo se estaba adaptando a tener un nuevo padrastro. Todas estas señales de alerta habían sido documentadas e ignoradas mientras ese hombre lo lastimaba. Casey me reenvió otra novedad cuando el detective la llamó sobre un memo de voz encontrado en el teléfono de Wade. Supuestamente era yo amenazando con arruinarle la vida si se casaba con Diane. El detective se lo iba a enviar para análisis, pero advirtió que sonaba bastante convincente. Casey de inmediato exigió el archivo original, no solo una copia, para que Corey pudiera examinarlo debidamente. Corey se puso a trabajar en el archivo de audio en cuanto llegó a su oficina. Primero revisó los metadatos y encontró que el archivo había sido creado apenas 2 días antes de la boda. El patrón de onda mostraba inconsistencias extrañas donde el ruido de fondo cambiaba de repente. Aisló distintas capas del audio y encontró evidencia de corte de voz, donde se habían recortado palabras de distintas fuentes y pegado juntas. Los patrones de modulación no coincidían con habla natural y había artefactos digitales que mostraban marcadores de generación de voz por IA. Corey dijo que podría probar en la corte que este audio era completamente fabricado, usando al menos 3 grabaciones fuente distintas y una herramienta de voz por IA. Notó que los clips fuente parecían sacados de viejos mensajes de voz que yo le había dejado a Diane años atrás sobre horarios de recogida de los niños. Casey de inmediato presentó la evidencia ante la corte y comenzó el proceso para citar los registros de la compañía telefónica de Wade. Explicó que obtener los registros de llamadas reales y los metadatos tomaría al menos 3 semanas. Cada día se sentía como un mes mientras esperábamos. No podía dormir bien sabiendo que Wade seguía ahí afuera esparciendo mentiras sobre mí. Casey seguía recordándome que construir un caso sólido toma tiempo, pero yo me estaba volviendo loco viendo mi vida desmoronarse. 2 días en la espera,
Casey me reenvió un correo marcado como confidencial del padre de Wade. Admitía que Wade había tenido un incidente con un sobrino hace 5 años. La familia se había mudado de estado después, y él quería inmunidad antes de darnos más detalles. Casey dijo que necesitaríamos la aprobación del fiscal para cualquier trato de inmunidad, lo cual podría tomar semanas. La audiencia de la orden de restricción llegó primero, y pensé que finalmente tendríamos algo de protección. Casey argumentó que yo nunca había amenazado a Wade y que solo estaba ahí para proteger a mis hijos. El juez apenas miró nuestra evidencia antes de emitir órdenes mutuas de no contacto. Dijo, dadas las acusaciones serias de ambos lados, que estaba siendo precavido. Quería gritar que ser precavido significaba proteger a los niños, no al hombre que los había lastimado. Mientras tanto, Tommy tuvo su examen de seguimiento en el hospital infantil. El doctor encontró lesiones consistentes con restricción física e impacto, pero usó un lenguaje médico tan cuidadoso que me enfermó. Términos como hallazgos sugestivos de trauma infligido y moretones con patrón consistente con el mecanismo reportado, en vez de simplemente decir lo que todos sabíamos. El reporte ayudaría a nuestro caso, pero se sentía como si nadie quisiera decir las palabras reales. Entonces Casey recibió una llamada de un oficial de policía que había estado revisando el video de la cámara corporal de la boda. Había encontrado audio de Wade hablando con su madre después de que mi hija lo golpeara. En la grabación se podía escuchar a Wade decir, esas fotos no deberían importar, el niño se magulla fácil, antes de que su madre lo callara. Casey de inmediato pidió una copia y la presentó como evidencia en ambos casos. Explicó que su estrategia era defenderme de las acusaciones falsas, mientras mantenía el caso de asalto de mi hija completamente separado. 2 vías legales distintas significaban el doble de trabajo y el doble de costo. Me advirtió que esto sería caro y agotador, pero no teníamos opción. Ya había gastado $8,000 y apenas estábamos empezando. Esa misma semana recibí una notificación formal de mi comando militar. Mi autorización de seguridad estaba suspendida pendiente el resultado de la investigación. Incluso si me exoneraban completamente, esto acabaría con cualquier posibilidad de ascenso. 15 años de servicio impecable, amenazados por un hombre mentiroso. Mi comandante llamó personalmente para decirme que me creía, pero que tenía las manos atadas. El protocolo requería suspensión ante cualquier acusación que involucrara poner en peligro a menores, sin importar la evidencia. Había pasado de entrenar soldados en Alemania a estar sentado en la sala de mi amigo, sin poder trabajar. Corey había terminado su análisis completo del memo de voz falso para entonces. Que el padre de Wade de repente tuviera información sobre un incidente antiguo con un sobrino, pero quisiera inmunidad primero, el momento se sentía demasiado conveniente. ¿Por qué esto no salió cuando su hijo fue arrestado por primera vez, en vez de esperar hasta ahora para mencionarlo? Encontró pruebas de que el audio había sido creado usando al menos 3 grabaciones distintas empalmadas. Los artefactos digitales mostraban evidencia clara de software de generación de voz por IA. La marca de tiempo de creación en los metadatos del archivo era de 2 días después de cuando Wade alegaba que yo había dejado el mensaje. Escribió un reporte técnico detallado que Casey dijo que demolería su evidencia en la corte, pero las cortes se movían despacio, y cada día que pasaba era otro día que mis hijos sufrían. Servicios de Protección Infantil comenzó su proceso de evaluación para la colocación de Tommy, ya que los padres de Diane habían minimizado el abuso. La trabajadora del caso entrevistó a miembros de la familia para ver si algún pariente podía ofrecer un hogar seguro. Mencionó que tal vez tendrían que considerar un hogar de acogida terapéutico si ningún familiar era apropiado. Solo pensar en que Tommy fuera con desconocidos me enfermaba físicamente. La hermana de Diane llamó diciendo que se quedaría con Tommy, pero solo si yo admitía que estaba mintiendo. Su hermano dijo lo mismo. Todos querían que yo confesara que había inventado todo antes de ayudar. La trabajadora de Servicios de Protección Infantil dijo que sus ofertas condicionales mostraban que no eran colocaciones adecuadas. Empezó a buscar en la familia extendida, pero la mayoría vivía fuera del estado. 3 semanas dentro de esta pesadilla, Diane apareció en casa de mi amigo exigiendo a Tommy. Mi amiga Nadia la vio llegar y de inmediato llamó a la policía mientras cerraba las puertas con seguro. Agarré mi teléfono y empecé a grabar video desde adentro por la ventana de la sala. Diane golpeaba la puerta gritando que Tommy era su hijo. Dijo que el plan de seguridad era ilegal y que ella tenía derechos parentales. Tommy se escondía en el closet del cuarto, llorando, y mi hija trataba de consolarlo. La policía llegó en 10 minutos, pero Diane ya había pateado la puerta principal con la fuerza suficiente como para agrietar el marco. La hicieron irse, pero dijeron que sin una orden de restricción no podían arrestarla. Nadia tuvo que pagar una puerta nueva e instalar cámaras de seguridad ese mismo día. Casey presentó documentos de emergencia para una orden de protección, pero el juez no la escucharía hasta la semana siguiente. Cada noche escuchábamos autos aminorar la velocidad afuera y nos preguntábamos si era Diane volviendo. Tommy empezó a orinarse en la cama
y a tener pesadillas de Wade viniendo por él. Mi hija dejó de comer bien y perdió 4.5 kilos en 3 semanas. El estrés estaba destruyendo a ambos niños mientras el sistema legal avanzaba a paso de tortuga. Casey seguía diciendo que estábamos construyendo un caso sólido, pero yo veía a mis hijos desmoronarse. Los registros telefónicos finalmente volvieron mostrando que Wade nunca había recibido llamadas de mi número, pero su abogado argumentó que eso no probaba nada, ya que yo podría haber usado otro teléfono. El fiscal llamó a una reunión 2 días después en el juzgado, donde expuso las opciones para mi hija mientras Casey se sentaba a nuestro lado tomando notas. Deslizó papeles sobre la mesa mostrando que los cargos de asalto podían significar detención juvenil, pero mencionó algo llamado programa de desviación. Casey se inclinó hacia adelante y empezó a hablar de alternativas de consejería mientras mi hija se quedaba sentada, silenciosa y pálida. El fiscal seguía revisando su reloj como si tuviera algo mejor que hacer. Casey insistió en terapia en lugar de cargos formales, y después de 40 minutos de ida y vuelta, acordaron considerarlo si mi hija completaba una declaración escrita sobre todo lo que había pasado. Esa noche, mi hija se sentó en la mesa de la cocina durante 4 horas, escribiendo página tras página sobre lo que Wade le había hecho a Tommy y a ella. Se le acalambró la mano 2 veces y tuvo que parar para sacudirla. Le hice chocolate caliente, pero no lo tocó. Cuando finalmente terminó, tenía 11 páginas, por delante y por detrás, describiendo cada cosa que él había hecho. Escribió sobre cómo los candados fueron apareciendo puerta por puerta durante el primer mes. Escribió sobre las duchas frías que le hacía tomar a Tommy como castigo, y las comidas que le negaba, y las horas arrodillado sobre arroz en la esquina. Escribió sobre cómo él le había quitado su teléfono y leído sus mensajes, y amenazado con dejarla afuera en el frío si le contaba a alguien. Escribió sobre haberlo sorprendido parado sobre Tommy con el cinturón, y cómo supo que la boda era su única oportunidad de detenerlo frente a testigos. Leerlo me hizo vomitar 2 veces en el baño, mientras ella dormía en el sofá. A la mañana siguiente, llevamos a Tommy al Centro de Defensa Infantil para su entrevista. El edificio se veía como una casa normal por fuera, con juguetes en la sala de espera y pinturas de colores en las paredes. Se llevaron a Tommy a un cuarto especial con cámaras mientras yo me sentaba en el vestíbulo, viendo a otros padres mirar fijamente sus teléfonos. La entrevistadora estaba entrenada para hablar con niños sobre abuso sin empeorar las cosas para ellos. Podía escuchar a Tommy llorar a través de la puerta, aunque me dijeron que era insonorizada. El edificio se veía como una casa normal por fuera, con juguetes en la sala de espera y pinturas de colores en las paredes. Se llevaron a Tommy a un cuarto especial con cámaras mientras yo me sentaba en el vestíbulo, viendo a otros padres mirar fijamente sus teléfonos. La entrevistadora estaba entrenada para hablar con niños sobre abuso sin empeorar las cosas para ellos. Podía escuchar a Tommy llorar a través de la puerta, aunque me dijeron que era insonorizada. Después de 2 horas, lo sacaron, y no me miraba. La entrevistadora llamó a Casey aparte y le mostró el reporte preliminar en su tableta. El patrón de control había empezado hace 6 meses con reglas pequeñas que se volvían más severas cada semana. Wade le había dicho a Tommy que era su secreto y que pasarían cosas malas si contaba. El reporte documentaba moretones en múltiples etapas de sanación y los cambios de comportamiento que sus maestros habían notado. Casey dijo que este reporte por sí solo fortalecería significativamente el caso penal. Esa tarde, el detective me llamó a su oficina y me advirtió sobre hablar con la familia de Diane. Dijo que cualquier coordinación entre testigos podría verse como manipulación, incluso si solo nos estábamos revisando unos a otros. Casey me dijo que toda comunicación tendría que pasar por su oficina de ahora en adelante para evitar cualquier apariencia de interferencia. Me dio una cuenta de correo especial para usar solo para mensajes relacionados con el caso que ella pudiera monitorear. 2 días después, Casey logró que un juez firmara una orden para el imaging forense completo del teléfono de Wade. El equipo técnico recuperaría archivos borrados y aplicaciones ocultas para encontrar la fuente real de esos mensajes falsos. El abogado de Wade lo peleó durante una semana, alegando que violaba su privacidad, pero el juez se puso de nuestro lado. La compañía telefónica finalmente envió los registros completos, mostrando cada llamada y mensaje de mi teléfono durante el año pasado. Casey los extendió sobre su mesa de conferencias y resaltó las fechas relevantes con un marcador amarillo. Había 0 mensajes al número de Wade durante todo el periodo en que él alegaba que yo lo había amenazado. Casey lo llamó nuestra primera pieza sólida de evidencia de que estaba mintiendo sobre las amenazas. La presentó ante la corte esa misma tarde,
mientras yo me sentaba en su oficina comiendo galletas rancias de la máquina expendedora. Corey llamó a la oficina de Casey a la mañana siguiente con grandes noticias sobre el teléfono de Wade. Había encontrado una aplicación de suplantación escondida en una carpeta de calculadora que se instaló a las 11:47 de la noche de la boda. Eso coincidía exactamente con cuando Wade se había encerrado en el baño después de que llamáramos a la policía. La aplicación podía falsificar mensajes de cualquier número de teléfono y hacer que se vieran reales en las capturas de pantalla. Corey envió el reporte técnico mostrando la marca de tiempo de instalación y el historial de la aplicación. Casey de inmediato reenvió todo al fiscal, que llamó de vuelta en menos de una hora. Dijo que estaba perdiendo interés en perseguir cualquier cargo contra mí, dada la creciente evidencia, pero que no cerraría formalmente la investigación todavía, porque así es como los fiscales se protegen de demandas. Casey dijo que esto era una cautela típica y que no me preocupara, pero de todos modos no podía dormir. 3 días después, mi teléfono empezó a explotar con notificaciones de números que no reconocía. Alguien había filtrado detalles del caso en línea y había publicado mi nombre y foto en redes sociales. Los mensajes empezaron bastante amables, con gente diciendo que me apoyaban, pero rápidamente se oscurecieron. Amenazas de muerte llenaron mi buzón de voz en cuestión de horas. La gente encontró mi correo del trabajo y me mandó descripciones gráficas de lo que querían hacerme. Alguien publicó la dirección de mi amigo, donde nos estábamos quedando, y dijo que iban a venir a quemarla. Casey me ayudó a capturar todo y presentar reportes policiales mientras instalábamos cámaras de seguridad en casa de mi amigo. El acoso se puso tan malo que tuve que cambiar mi número de teléfono 2 veces en una semana. Los hijos de mi amigo tenían miedo de ir a la escuela porque autos seguían pasando lento frente a la casa tomando fotos. Casey contrató a una compañía de seguridad privada para patrullar el vecindario y nos escoltó a las audiencias de la corte. La turba en línea había decidido que yo era culpable sin saber ningún hecho sobre el caso. 3 días después llegó una carta de Fenn con letra temblorosa diciendo que sentía no haberle creído a mi hija. Bruce mandó un mensaje diciendo que no estaba tomando partido, pero que necesitaba espacio de toda la situación. Los padres de Diane dejaron de contestar llamadas o mensajes por completo, como si ya no existiéramos para ellos. La familia se estaba desmoronando, con cada quien eligiendo su propia forma de manejar la culpa. Servicios de protección infantil. Llegó a casa de mi amigo esa semana con papeleo sobre la colocación de Tommy. Dijeron que necesitaba quedarse en hogar de acogida terapéutico y que la familia de mi amigo calificaba porque tenían el entrenamiento adecuado. Tommy podría quedarse donde se sentía seguro mientras recibía ayuda por lo que le había pasado. La trabajadora social trajo juguetes y libros para ayudarlo a sentirse más como en casa. Los hijos de mi amigo eran muy gentiles con él y le enseñaban juegos de cartas. Pasaron 2 semanas antes de que el abogado de Wade presentara documentos intentando que las fotos y videos de mi hija fueran descartados como evidencia. Alegaba que habían sido obtenidos ilegalmente y no podían usarse en la corte. La moción significaba que mi hija podría tener que testificar sobre cómo obtuvo el material. Casey de inmediato empezó a preparar contraargumentos sobre por qué la evidencia debía quedarse. La audiencia se programó para el mes siguiente, con todos requeridos a presentarse. Mientras tanto, mi hija tuvo que ir a la corte juvenil por los cargos de asalto. La jueza revisó todos los registros de su asistencia a terapia y los reportes de su consejera. Mi hija había ido a cada una de sus sesiones. La jueza le aprobó un programa de desviación con condiciones: 100 horas de servicio comunitario en el refugio de animales, terapia semanal durante 1 año, chequeos mensuales con un oficial de libertad condicional, sin contacto con Wade ni su familia. Mi hija asintió con cada requisito. La jueza le recordó que esta era su oportunidad de evitar un antecedente permanente. Empezamos el servicio comunitario ese fin de semana. Verla limpiar jaulas y pasear perros, nunca sabrías por lo que había pasado. Los animales la adoraron de inmediato. Casey llamó a la mañana siguiente con buenas noticias. Presenté una moción para conseguir los registros anteriores de Wade. La familia de Wade la peleó con fuerza, alegando derechos de privacidad, pero Casey había encontrado un precedente sobre patrones de comportamiento en casos de abuso. El juez se puso de nuestro lado. Están enviando los registros de su tiempo en Michigan. La voz de Casey tenía un toque de emoción. Podría haber otras víctimas. Sabríamos en 2 semanas qué contenían esos registros. Ese mismo día me llamaron a la oficina de mi comandante. La reprimenda formal estaba esperando en su escritorio.
escritorio. Conducta impropia por la atención negativa que había traído a la unidad. Era el castigo más leve posible, pero de todas formas se sintió como un golpe. Mi comandante se veía incómodo mientras la firmaba. Peleé por ti. Esto fue lo mejor que pude hacer. La reprimenda se quedaría en mi expediente para siempre. Cualquier junta que revisara mi historial la vería. Mi carrera militar prácticamente había terminado, incluso si podía quedarme. Salí de su oficina sabiendo que nunca volvería a subir de rango. Diane empezó terapia 3 semanas después como parte de su acuerdo de custodia con servicios de protección infantil. Recibí la copia del reporte a través de mi abogada, mostrando lo que le había dicho a su terapeuta. Se sentó en esa oficina admitiendo que había notado a Wade siendo demasiado duro con los niños meses antes de la boda. Lo había visto agarrar el brazo de Tommy con demasiada fuerza y cerrar con llave puertas que nunca antes habían estado cerradas. La terapeuta escribió cada palabra y la envió directamente a servicios de protección infantil, como requería su plan de tratamiento. Los padres de Wade se presentaron en la oficina de mi abogada la semana siguiente con su propio abogado y un cheque. Querían resolver el reclamo civil de Tommy en privado, sin ninguna presentación en corte que llamara la atención. Los papeles de acuerdo garantizaban que Tommy tendría terapia pagada hasta los 21 años. Sin límite de sesiones. Su abogado nos hizo firmar papeles diciendo que no podíamos hablar del dinero con nadie, nunca. El abogado de Wade, tropezándose con explicaciones sobre la evidencia del teléfono, mientras él se sienta ahí tocándose la cara, se sentía como una actuación tan calculada. Me hacía preguntarme si habían ensayado todo ese acto nervioso de antemano para ganar la simpatía del juez. Mi hija volvió a la escuela con un plan de seguridad que la consejera nos ayudó a escribir. Los niños susurraban cuando pasaba por los pasillos, y algunos se alejaban de ella en el almuerzo. Practicábamos ejercicios de respiración en el auto antes de la escuela, pero algunas mañanas simplemente se quedaba sentada temblando. Tenía que llamarla enferma y volver a intentarlo al día siguiente. La familia de acogida de Tommy mandaba actualizaciones a través de servicios de protección infantil diciendo que estaba mejorando cada semana. Necesitaba terapia 2 veces por semana y todavía tenía pesadillas, pero estaban comprometidos a quedarse con él. Le dijeron a la trabajadora social que lo adoptarían si los derechos de Diane se terminaban por completo. Mi hija empezó su segunda colocación de servicio comunitario en el refugio contra la violencia doméstica del centro. Ayudaba a clasificar donaciones y a limpiar el cuarto de juegos donde se quedaban los niños, mientras sus padres se reunían con consejeros. La coordinadora dijo que trabajar ahí parecía ayudarla a entender que no estaba sola en lo que le había pasado. Otros niños también habían sido lastimados, y verlos sanar la ayudaba a creer que ella también podía sanar. Entonces Casey llamó y su voz sonaba diferente. Los registros de Michigan ya llegaron. El fiscal nos quiere en su oficina en 1 hora. Nos sentamos frente a él mientras ponía 3 carpetas separadas sobre el escritorio. 3 niños antes que Tommy, un sobrino, una colocación de acogida en la que Wade había durado 4 meses antes de que la agencia le quitara a los niños, el hijo de un vecino. Cada uno de ellos le había contado a un adulto. Cada uno de esos reportes había sido enterrado, retirado o suavizado por una familia que lo seguía mudando a un nuevo estado. El fiscal cerró la oferta de delito menor esa tarde y volvió a presentar cargos de abuso agravado y confinamiento ilegal en 2 cargos por mis hijos, más los reportes anteriores reabiertos como un patrón. Nos dijo que Wade ahora estaba mirando décadas, no meses. Después le preguntó a mi hija si quería agregar una declaración al expediente. Lo pensó y después dijo solo una línea. Díganles que lo volvería a hacer. La gente sigue preguntándome cómo un padre puede sentirse orgulloso de que su niña haya mandado a un hombre adulto al hospital. Lo tienen al revés. No estoy orgulloso de que lo haya golpeado. Estoy orgulloso de que ella fue la única persona en ese cuarto que se negó a mirar hacia otro lado.